Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos para continuar con la tercera y última de las entregas de este recorrido histórico, eh, histórico-cultural en relación a las imágenes. Así que vamos a retomar donde dejamos la última vez, que habíamos entrado a un proceso apasionante que es desde el punto de vista de las artes visuales, es uno de los mojones desde los que algunos autores consideran que es propiamente, digamos, el surgimiento de la modernidad, ¿no? Para otros la modernidad se da un poco antes, pero más allá de las artes visuales, de la historia, de los estilos y las corrientes artísticas, culturalmente ya estamos insertos en la modernidad, pero de todos modos lo que sucede aquí en el impresionismo es que se manifiestan eh, estilísticamente y también epistemológicamente una serie de corrientes que se vienen dando, de movimientos culturales que se vienen dando, se cristalizan aquí, ¿no? Entonces contaba la historia del impresionismo, cómo nace, a partir del Salón de los Rechazados, ¿no? Como una vertiente rechazada justamente por la institución de las bellas artes, y esta gente que estaba persiguiendo nuevas inquietudes referidas con el mundo de la percepción visual, influidos por corrientes también científicas. Estamos hablando de finales del siglo XIX, en la década final del siglo XIX. Empiezan a desarrollar un estilo pictórico que cuestiona, primero, cuál es la naturaleza perceptual, cuál es también la entidad real que se presenta en una representación gráfica. Y en definitiva se están haciendo todo un replanteamiento del deber hacer de las artes y de la imagen. Entonces nos preguntábamos, y por supuesto muchos autores se preguntan, cuánto influye en esto el surgimiento, ahora sí, más masivo, de la difusión, digamos, de la fotografía como recurso gráfico, ¿no? Claramente, esta nueva tecnología permite mirar la función de las artes visuales desde una nueva óptica, una óptica que ya no puede desprenderse de ciertas funcionalidad sobre todo documental, ¿no? Que era uno de los roles que cumplió históricamente. Acuérdense que siempre partimos de la dualidad de esta dos existencias, dos dimensiones existentes en la imagen, que es la de presentar lo que está ausente y al mismo tiempo la de ser una presencia, ser una existencia en sí misma, ¿no? Bueno, entonces desde este lugar observamos cómo hay ciertas experimentaciones que hacen los impresionistas. Veíamos por ejemplo, estos ejercicios de Monet, en los cuales analiza, estudia las injerencias de la luz sobre las superficies, mediante las mezclas cromáticas, los colores, y generando también toda una técnica nueva de la pintura que después se va a hacer muy popular, ¿no? Pero que en su momento no parecía que tuviese el despliegue global que iba a tener posteriormente, ¿no? Pero bueno, lo interesante entonces es que hay una concepción científica propiamente moderna en la concepción de la visualidad, ¿no? Ya es una conciencia óptica, claramente óptica, ¿no? Donde ya no se trata de representar cánones, ya no se trata de estas ideas de los entes, de las entidades, como veníamos viendo, que históricamente ocuparon lugar en la representación y en las imágenes, las entidades. En este caso se trata de una observación cruda y una técnica que buscaba representar esa concepción de la visualidad, ¿no? Para el impresionismo lo importante es la luz, el movimiento, pues todo lo que percibimos visualmente está en constante movimiento.
¿no? Bueno, la luz y el movimiento son como las dos grandes categorías del impresionismo. Hay otros factores que intervienen en la imagen impresionista que tienen que ver también con el contexto eh, técnico, digamos, de esta modernidad, que generalmente en la imagen impresionista lo que aparece es un cruce que refleja la intervención técnica sobre la naturaleza, ¿no? Bueno, hablábamos en la clase anterior del romanticismo, cómo el romanticismo ve esto como un problema, ¿no? Como una pérdida. El impresionismo no se lo plantea como una pérdida, lo representa y punto, ¿no? Bien. Es curioso con el impresionismo que después trasciende sin todo este trasfondo, ¿no? Trasciende como un estilo estéticamente bello, muy decorativo y demás, pero el verdadero trasfondo es este. Bueno, aquí dejamos la clase pasada, entonces ahora vamos a avanzar. Cuando pase justo un tractor por la puerta de casa. Debe estar entrando a full el sonido. Bien, como verán también estoy tratando de mejorar la calidad sonora en relación al video anterior. Entonces, el impresionismo va a generar una revolución en las artes visuales, específicamente en las artes visuales y sobre todo en la pintura, ¿sí? Si bien va a tener resonancias en otras formas de las artes, como la escultura y fuertemente en la música. No está de más mencionar que la música impresionista, también apoyada en esta cuestión del estímulo perceptual, visual, va a ser es considerada como el origen de lo que se llama música incidental, que nosotros conocemos mucho la música incidental porque es ese género musical que se adosó al cine como un recurso ya natural del cine, ¿no? Que acompaña lo que va sucediendo, lo que va incidiendo en el cine, ¿no? En el lenguaje audiovisual. Bueno, si quieren hacer la experiencia de escuchar compositores impresionistas, háganlo, cierren los ojos y sientan la profunda visualidad que tiene esa música. Bien, entonces, ¿cuál es la revolución o la otra implicancia que tiene el impresionismo que genera una revolución? Bueno, como decía, se despega un poco de una función histórica idealizada o idealizante de representar entidades, y además refuerza un principio que ya venía desde el romanticismo de autonomía de las artes visuales, es decir, refuerza la idea de que las artes no necesitan cumplir otra función que la de su valor estético, la de ser por sí mismos promotores del goce estético, ¿no? Entonces, las artes visuales van a empezar a preguntarse cuáles son sus valores intrínsecos. Primero, de manera más intuitiva, digamos, esto lleva a que surjan una serie de artistas, estamos hablando todavía a finales del siglo XIX y quizás ya primeros años del siglo XX, que trascienden el impresionismo como núcleo duro, como escuela, digamos. No dura mucho tiempo, sí, después muchos artistas a lo largo del mundo van a continuar con ese estilo, pero el movimiento en sí, como grupo humano y como movimiento político, artístico, dura solo unos años, pero los artistas los más emblemáticos van a dar unos pasos hacia adelante, llevando estas búsquedas del lenguaje visual hacia nuevos horizontes, ¿no? Entonces va a darse todo un periodo en el que va a haber un grupo de artistas bastante pequeño, digamos, que se van a llamar los post-impresionistas, y son post-impresionistas porque son justamente esto, los que llevan el lenguaje y las problemáticas del impresionismo a nuevas dimensiones, ¿no? Los más emblemáticos quizás son Cézanne, Seurat, Van Gogh y
Se me fue ahora. Cézanne, Van Gogh, Suro. Y bueno, ya me va a venir el nombre del otro. Gauguin. Gauguin. Bueno, cada uno de ellos se va a enfocar en distintas problemáticas, ¿sí? Hay otros que no son reconocidos, pero que coinciden en tiempo, como esta artista de la que ya vamos a hablar. Acá tenemos a Van Gogh, acá tenemos a Suro, acá tenemos a Cézanne. En Cézanne vemos una problemática espacial, donde la dimensionalidad, por ejemplo, este es un paisaje, la dimensionalidad, el espacio, está representado de una forma compleja, con planos. En el caso de Suro vemos cómo lleva al extremo la teoría de la percepción tricromática, según la cual percibimos unidades o fragmentos cromáticos mediante nuestras terminales nerviosas para conformar la imagen, y esto lleva a una técnica llamada cromoluminarismo, que es el antecedente más directo del píxel o de la pantalla, de lo que va a ser la tecnología RGB, ¿no? Que compone la pantalla RGB de LED, por ejemplo, compone todo lo que vemos con pequeñas lucecitas de 3 colores, ¿sí? RGB, o sea, red, green, blue. Bueno, esto ya está experimentado por los post-impresionistas. Esta artista que está acá traída, pero que no pertenece a los post-impresionistas, aunque coincide en tiempo, ¿por qué no pertenece al grupo? Primero porque se trata de una artista poco conocida, que no tuvo reconocimiento en vida, por lo menos no un gran reconocimiento, y aparte porque es sueca, si no me equivoco, se llama Ilma af Klint. Pero hace no muchos años salió a la luz que se trata de la primera artista que trabajó sistemáticamente imágenes no figurativas, es decir, que ya no trataban de representar cosas, entidades del mundo, ni siquiera un paisaje, por más raro que sea, ni siquiera una arquitectura, un sujeto, lo que sea, cosas, sino formas, colores, texturas, relaciones entre las cosas. Es decir, lo que empieza a entender el lenguaje visual, que son sus elementos propios. Estamos hablando de el extremo de la autonomía de la imagen. Y este es el antecedente más lejano que tenemos y más temprano de lo que se va a llamar el arte abstracto. Es decir, que se basa en relaciones abstractas entre los elementos de la imagen y no necesita representar entidades de la realidad. Bueno, y Van Gogh, en el caso de Van Gogh vamos a encontrar también, ¿no? Como un nuevo despliegue técnico que imprime una carga psicológica muy, muy fuerte, que va a derivar después en una vanguardia, ¿no? Que hacia ahí vamos. Bueno, y acá tenemos el primer artista reconocido de la abstracción, que se llama Vasily Kandinsky, ¿sí? Puede ser bastante conocido. ¿Por qué también es muy, muy importante Kandinsky, o por qué también es muy reconocido? Porque es el primero que teoriza, ¿sí? Escribe un libro que se llama Sobre lo espiritual en el arte, en el cual teoriza sobre los valores de esta nueva imagen revolucionaria que se desprende como un movimiento también espiritual de la prisión de la representación en la imagen. ¿Ok? Bueno, entonces esta autonomía incipiente de la imagen artística permite indagarse a sí misma sobre sus bases ontológicas, ¿no? Su razón de ser, su razón de ser. La búsqueda de romper barreras ahora aparece también vinculada a una dimensión política, ¿no? Ahora aparece una nueva necesidad, que es la de pensar qué vínculo se da entre la vida cotidiana y el arte en términos de el sujeto que observa activamente, ¿no? Ya no es solamente observar imágenes que me enseñan fragmentos bíblicos, ni que me documentan
cosas, sino imágenes que me traen mensajes, que me hablan de la subjetividad de aquel que las hizo, o que me hablan de un estado de la cultura y del pensamiento y del ser, incluso que me hablan de una dimensión política, ¿no? Y no es casualidad que donde más inmediatamente cala fuertemente esta dimensión es en el este de Europa, especialmente en Rusia, que inmediatamente pasará a ser la Unión Soviética. Y acá lo que estamos viendo es un diseño, es una obra pictórica, pero termina utilizándose como, o está pensada para ser utilizada como un afiche de propaganda política. Se llama La Cuña Roja. Este cuadro es de un artista llamado El Lissitzky y hace referencia a, por supuesto, el proceso de los bolcheviques, ¿no? De la Revolución Rusa. Bueno, entonces, entre todas las preguntas de la autonomía también aparece inmediatamente, muy tempranamente, una nueva conciencia sobre la dimensión comunicante de la imagen. Y muchos consideran que este movimiento al que pertenece Lissitzky, que se va a llamar el constructivismo o el formalismo ruso, es el origen de, por ejemplo, el moderno, el contemporáneo diseño gráfico. Bien, entonces todos estos movimientos que veíamos con el postimpresionismo deriva con la autonomía y con la toma de nuevas conciencias en relación al qué hacer de las artes en lo que se van a llamar las vanguardias. Y las vanguardias, ahora sí, son consideradas el pináculo de la modernidad en las artes y en la cultura, ¿sí? Las vanguardias son una serie de movimientos hacia adentro de las artes y de las distintas formas de la cultura que se dan de manera muy vertiginosa entre, digamos, las primeras 4 décadas, sobre todo del siglo XX, especialmente las primeras 3 décadas hasta la irrupción de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que un poco pone freno a todo esto y genera una nueva crisis. Eh, las vanguardias tienen características muy propias de la modernidad como proceso histórico, como proceso cultural, entre ellas que proponen cada vanguardia, cada movimiento de vanguardia propone programas, o sea, son propuestas programáticas totalizantes, ¿no? Pretenden establecer un criterio hegemónico y de, podríamos decirlo como de una verdad suprema por sobre otras propuestas. Casi todas las vanguardias surgen como respuesta a otra propuesta, ¿no? Como reacción. Pero gran parte de los estilos más conocidos aún hoy en día de las artes visuales pertenecen a las vanguardias. Acá estamos viendo una obra, por ejemplo, de Salvador Dalí. Ya vimos a Van Gogh, que si bien no está dentro de las vanguardias históricas, podríamos decir que el postimpresionismo ya conforma, así como el impresionismo ya conforma una vanguardia, ¿no? Eh, Asimismo, los postimpresionistas van a derivar en vanguardias concretas. Por ejemplo, se considera que Van Gogh deriva en lo que va a llamarse el expresionismo, ¿no? Y otra cosa muy importante que coincide con el nacimiento de las vanguardias, entre las que cuentan el cubismo, el impresionismo, el expresionismo, el surrealismo, por nombrar las más, el arte abstracto, por nombrar las más notorias, las más influyentes. Hay una cosa muy importante que es esta toma de conciencia sienta las bases de lo que van a ser las primeras experiencias pedagógicas. Es decir, eh, surgen las primeras sistematizaciones de estas nuevas formas de considerar tanto las artes como la producción cultural, ¿no?
estamos en un contexto, que es el principio del siglo XX, en el que también se desarrolla y se promueve la técnica y la ciencia como nunca antes se había visto. De la mano de las guerras, ¿no? De la Primera y la Segunda Guerra Mundial, han sido los motores más potentes y increíblemente, digamos, con una diferencia arrolladora sobre otros procesos culturales, las guerras han generado avances tecnológicos y científicos, ¿no? Por justamente necesidades bélicas. Y en este contexto también se desarrolla la técnica y la pedagogía de la imagen. Y así surgen, por ejemplo, escuelas súper relevantes, súper conocidas de lo que van a ser todo el saber de la imagen moderna. La más conocida de ellas es la Bauhaus, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, una imagen de Johannes Itten, que va a ser uno de los profes más relevantes de la Bauhaus, así como veíamos a Klimt, ¿no? Fundador del arte abstracto y al mismo tiempo docente de la Bauhaus. Bueno, y también ya les insinuaba que junto con esto, otro proceso que se va a dar es la irrupción de lo que en términos culturales y académicos va a ser mencionado como el giro lingüístico, es decir, la toma de conciencia de la dimensión semiótica de las expresiones del mundo y de las expresiones culturales, y sobre todo de todo aquello que entra en procesos de comunicación, ¿no? El arte va, entonces, entre otros de estos grandes procesos, va a tomar esta conciencia, ¿no? Y se va a ver rápidamente reflejado. Ya un poco lo insinuaba cuando veíamos el Lissitzky, cuando veíamos el constructivismo ruso, ¿no? Bueno, en este caso, esto es, si bien es una obra bastante posterior a estas primeras etapas, pertenece a René Magritte, que es un artista también bastante conocido, que deriva del surrealismo. A Magritte ya lo hemos visto en la primera clase, cuando hablábamos de la dimensión semiótica de la imagen justamente, y veíamos este emblemático cuadro que se llama Esto no es una pipa, que justamente es una imagen que se pregunta sobre la dimensión semiótica de sí misma. Bueno, todo este proceso tan efervescente, tan intenso y tan fascinante y por momento también tan totalizante y que no deja de buscar hegemonías y que por supuesto está marcado por otros patrones generales de la modernidad, como el patriarcado. Como verán, de todos los que voy nombrando, son muy pocas mujeres las que he ido nombrando. Ese ruido extraño que apareció ahí es mi perro, sonorizando hermosamente la clase. Cosas que pasan en el home office. Bueno, entonces estos procesos coinciden, digamos, con esta breve etapa, que además, como les digo, se ve afectada por la Primera y por la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial eh, genera un interregno, por supuesto, estamos hablando de la segunda mitad de la década de 1910 y de principios de la década de 1920, donde hay artistas que justamente esta situación, bueno, muchísimos artistas, muchísimos actores de la cultura mueren en los frentes de batalla y muchos otros se encuentran, sobre todo en Suiza, en zona neutral, generando nuevas efervescencias, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial va a generar un proceso que va a ser de desencanto sobre el proyecto de la modernidad, ¿no? Entre guerras, antes de esto, entre guerras, esta imagen todavía no va, entre guerras, por supuesto, lo que se da es un proceso de crecimiento de los fascismos, de los totalitarismos, de las grandes
los grandes movimientos del populismo totalitario, populismos modernos, y populismos sobre todo fascistas, en el este de Europa de movimientos socialistas por el otro lado, ¿no? Pero tanto uno como otro lo que van construyendo es modelos políticos que están fuertemente marcados por una visualidad y por una estética particular que, si bien pareciera que queda por fuera de lo que venimos hablando de las vanguardias, que son artísticas, las vanguardias, como les decía, se están preguntando cuál es su rol en cuanto a la vida cotidiana, ¿no? Primero es el proceso de autonomizarse y automáticamente viene el proceso de preguntarse, ¿y yo qué hago, no? ¿Y yo qué hago en relación a la vida de las personas, sobre todo en momentos de tan cruenta crisis, de tanta gente muriendo por la guerra, muriendo de hambre, donde la política cobra una relevancia tan inmediata, tan directa, tan fuerte, ¿no? Entonces surgen estos modelos y empiezan ya a perfilarse como dos modelos opuestos, por supuesto, el del fascismo y el del comunismo como dos versiones, sobre todo, que empiezan a presentarse como extremas en Europa, y el capitalismo que todavía no entra en la disputa de los totalitarismos, pero ya vamos a ver qué pasa más adelante, ¿no? Eh, entonces, en entreguerras, este breve periodo, este breve tiempo de apenas 2 décadas, se da el desarrollo de este modelo y nace, entre otras cosas, las estrategias de difusión de los mensajes mediante la imagen. Entonces es un momento en el que se potencian las estrategias de publicidad y de mass media. De hecho, se sabe que el nazismo es todo el aparato nazi fue uno de los fundadores de la propaganda política contemporánea mediante, por ejemplo, el cine y la fotografía, utilizando montajes audiovisuales que después van a ser, hasta el día de hoy, tomados por la cultura popular o incluso por países que tienen sistemas totalitarios como, no sé, Corea del Norte, ¿no? Utiliza estéticas muy similares, ¿no? Bueno, esto por un lado de los totalitarismos. Van a tener incluso, ¿cómo se llama? Como guías, ¿no? No me sale la palabra, pero otra vez. Gracias, gringo. Bueno, manuales, no me salía, manuales de etiqueta y de estética, ¿no? Ya vinculando también la estética a valores. No sé si se acuerdan que una vez, hace unos años, cuando todavía nos parecía una barbaridad, salió un personaje en las redes por un audio que se filtró que fue denominado la cheta de Nordelta, que era una señora que se quejaba porque a Nordelta iba gente a tomar mate, ¿no? Y hablaba de una superioridad moral y estética, ¿no? No, perdón, ella decía que tenía una estética, que tenía una ética moral y una ética visual, ¿no? Cosa que es, bueno, en términos teóricos es un blef, es un equívoco, una brutalidad. Pero ¿en qué se apoya? Se apoya en una noción de superioridad moral, superioridad ética, superioridad estética, ¿no? Esto viene de los totalitarismos, esto es un manual de uso del nazismo, ¿no? Bueno, es ni más ni menos que de la superioridad moral y superioridad estética de la que habla actualmente el gobierno nacional, ¿no? Está basada en estos mismos principios. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? de cómo se construían estas composiciones visuales para la propaganda y cómo todo este aparato estético ideológico se deriva también en
todo un gran, enorme desarrollo del diseño gráfico y del diseño industrial, ¿no? Generando un estilo particular que tiene una impronta particular que nos habla, nos comunica también unos orígenes y unas posturas ideológicas, ¿no? En este caso de una mirada clásica, se podría decir, con cierta nostalgia clasicista por lo menos de la elegancia del nazismo, ¿no? Por sus mismas bases ideológicas. Bueno, y este modelo de comunicación y de construcción del discurso político va a llegar también a todos los populismos, aún los que no son propiamente fascistas, ¿no? Pero que sí van a, por ejemplo, bueno, se sabe que el peronismo, que Perón admiraba muchas de las formas de construcción política del fascismo, aún sin ser propiamente o teóricamente fascista, ¿no? Pero el modelo, por ejemplo, estético, sin ir a cuestiones políticas, en el modelo estético se observa mucho en el ideario estético del peronismo, se observa mucho del populismo que, sobre todo de lo que fue el fascismo de Mussolini, ¿no? El original fascismo italiano. Estos eran los manuales que se compartían en las escuelas, ¿no? Esto, si no me equivoco, era un proyecto de estatua. Bien, hay material, mucha investigación sobre la imagen del peronismo en la construcción de justamente un ideario, un imaginario de la clase popular trabajadora argentina, que por supuesto era un sector social que hasta entonces no había tenido una representatividad en ese sentido propia, ¿no? La representatividad de lo popular siempre había sido vista desde las clases dominantes, ¿no? Generalmente vinculada a la idea del gaucho y demás. Bueno, acá hay una modernización, pero por supuesto influida por todo esto que se da a escala global, ¿no? Y al mismo tiempo, en este mismo proceso, se generan estéticas de lo opuesto, estéticas de la resistencia al fascismo, estéticas de la resistencia a los totalitarismos, estéticas de lo popular, no necesariamente populista, sino de las resistencias, ¿no? Y se arma toda una estética, por supuesto, más vinculada a la izquierda, a las militancias, ¿no? Y acá, particularmente en América Latina, cobra sus tintas. Acá estamos viendo una pintura de el famoso Antonio Berni, ¿sí? De su primera etapa, donde tiene más una impronta del realismo social. Y acá vemos muralismo mexicano, directamente haciendo una contraposición entre bueno, son todas figuras como relevantes para los procesos revolucionarios del mundo, ¿no? Y vemos directamente a los revolucionarios de la Revolución de Octubre, a los soviéticos, Rosa Luxemburgo, alemana, bueno, son todos personajes directamente de la izquierda, ¿no? De la izquierda internacional. Y en Latinoamérica cobra fuerte relevancia esta estética, sobre todo en periodos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando ya vamos a ver cómo derraman las consecuencias de esto sobre América Latina, con figuras que declaman la necesidad de una identidad panamericana, sobre todo latinoamericana, y hay una corriente que ahora parece como una cosa de ciencia ficción, ¿no? Pero de unidad latinoamericana en términos políticos, de naciones en progreso, queriendo emanciparse de la intervención y del abuso y del saqueo por parte de las grandes potencias del mundo, ¿no? Bueno, acá esta imagen es justamente un cruce entre dos emblemas artísticos de lugares muy distantes, ¿no? Por un lado tenemos a Guayasamín, que es un artista, en este momento se me fue, no me acuerdo si es venezolano
pero bueno, es bien del norte de Sudamérica, en el extremo norte, casi Centroamérica. Creo que es venezolano, pero en este momento me entró la duda. Y por otro lado, Mercedes Sosa, ¿no? Que fue un emblema mundial del arte popular de Argentina. Popular, ¿no? Popular de lo que mal llamamos el interior de Argentina, ¿no? Del pueblo adentro, ¿no? De aquel que está en contacto con, con- con eh, las formas más crudas del territorio americano, ¿no? Que por supuesto en ese momento cobraba forma en el folclore. Bueno, acá otro un fragmento de un mural de Diego Rivera, muralismo mexicano. El muralismo mexicano también tuvo una relevancia muy fuerte en la década de 40, 50 en México y trascendió el mundo, ¿no? Bien, entonces tenemos esta situación, ¿no? Como el arte derramando en la política, en el diseño, en las estéticas, en la comunicación, en los más medias. Vemos cómo esta autonomía del arte se coincide con la múltiple expansión con la división en múltiples, innumerables ramas de la imagen ahora en el mundo, porque ya no se trata solo de la imagen manufacturada, de la pintura, el dibujo, las artes del artesano, sino también los más media, el cine, la propaganda, el diseño gráfico, el diseño industrial, ¿no? Toda esta rama explota y va en múltiples direcciones, ¿no? Bien, y les contaba entonces que la Segunda Guerra Mundial produce, además de una gran crisis, terrible crisis económica, eh, terrible cantidad de muertos, de bajas, tanto de civiles como de soldados, entre ellos tanto en uno como en otro, de artistas, de actores de la cultura, lo que produce es un desencanto muy profundo respecto del proyecto de la modernidad, de esta idea programática de un progreso iluminado, o que va iluminando evolutivamente la razón y las verdades del mundo, ¿no? y el desarrollo humano. Eh, esa promesa, que es, como les digo, es propiamente moderna, se ve entonces comprometida con esta realidad que es terrible, que es dolorosísima y que presenta un panorama desolado, y permite que por un lado la institución de arte se ponga en cuestión. Surgen así expresiones que ya no son programáticas en el sentido de llevar las artes hacia un nuevo escalón de evolución, como quizás estaba implícito en las vanguardias que veníamos viendo, sino de cuestionar la naturaleza del arte, el quehacer del arte y de la imagen en general, ¿no? Ahora sí iría la imagen que me quedó en otro lado, que era esta, que es el final de la guerra, también supone una división del mundo, ¿no? En términos ideológicos. Estamos hablando de mediados de la década del 40, de 1940, en la cual la Unión Soviética termina eliminando, aplastando definitivamente el régimen nazi, ¿no? El régimen nazi que amenazó con muchas posibilidades reales, por muy poco, amenazó con ocupar todo Occidente y posteriormente vaya a saber hasta dónde podía llegar, ¿no? Lo cierto es que la Unión Soviética logra frenarlo. La Unión Soviética ya con un régimen muy diferente al de la revolución originaria, ya un régimen más totalitario, este, no tan este, no tan de bases, digamos, eh, pero bueno, con una reacción heroica que implicó la muerte de millones y millones y millones de hombres de mediana edad, lo que generó también una gran crisis cultural y económica para esa
ese grupo de naciones y de pueblos que después difícilmente va a poder recuperarse del todo de eso, ¿no? Bien, entonces, eso, digo la Unión Soviética porque si seguían por el cine, fue Estados Unidos el que derrotó al nazismo. Lo cierto es que Estados Unidos participó, colaboró, un poco tardíamente, pero colaboró, así como Gran Bretaña, como las Islas Británicas y como Francia, Francia prácticamente nada, colaboraron. Pero es la Unión Soviética la que frena el avance en su propio territorio, y que genera una contraofensiva letal, ¿no? Y que termina ocupando Berlín. Que Berlín después va a ser dividido a la mitad, separado, y eso va a tener consecuencias que vamos a ver a continuación, ¿no? Bueno, entonces en este contexto de posguerra se da una serie de expresiones artísticas y culturales que van a ser llamadas las posvanguardias, o transvanguardias, que tienen como una impronta antiartística, es decir, anti criterio moderno del arte, ¿no? Van a cuestionar la noción moderna del arte. ¿Y por qué es relevante? Porque aquí van a surgir una serie de expresiones que a las artes en sí la van a distanciar del estilismo o de esta dimensión fuertemente estética que traía el arte, como indagación de sus propias cualidades visuales, ópticas, y van más bien a aparecer otras dimensiones, a ocupar espacio como la conceptual, la simbólica, además, ¿no? Eh, bueno, acá una obra que es muy emblemática de, de esto, pero bueno, esta en realidad no es de posguerra, sí, pero es un poco un artista que tiene el espíritu de lo que van a ser las transvanguardias, que es Duchamp. Esta obra muy conocida que se llama La Fuente, que es migitorio, literalmente. Bueno, y también entonces van a desarrollarse aquí la intervención de nuevos formatos. Es como que el campo de las artes explota hacia dimensiones ya no rígidamente de la academia o del mundo que hasta entonces se llamaba de las bellas artes, y va a explorar nuevos territorios de la visualidad y va a imbuirse fuertemente de lo que es la cultura popular, los más media, y también va a ser un ida y vuelta, ¿no? Y las tecnologías. Eh, bueno, acá tenemos todo. Esta es una obra argentina, ¿no? De Julio Leparc, que expresa bastante este espíritu. Bueno, también lo que va a suceder es que esta imagen iba antes. Este es el juicio, una foto del juicio, perdón, es un discurso de Hitler, ¿no? Era hablando de la propaganda, ¿no? Del estilo de propaganda. Fíjense qué cinematográfico todo, ¿no? Bueno, justamente de eso íbamos a hablar, de que en este momento uno de los procesos, uno de los movimientos que se da es el de una potentísima difusión del cine. El cine pasa a ocupar primera plana en todas las formas de la cultura popular y de difusión, y nace lo que se va a llamar después el Star System, ¿no? Como el sistema de las estrellas, de las grandes figuras populares del cine. Se torna ahora sí verdadera y completamente un fenómeno de masas, y una de las consecuencias del final de la Segunda Guerra Mundial, volvemos a esta imagen. No, estaba muy lejos la imagen del final de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Va a ser el de la instauración y difusión de la cultura popular estadounidense. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque tendrá sus méritos, ¿no? Porque tenía sus formas atractivas, entretenidas. Y en segundo lugar, porque va a caer sobre territorio devastado.
Los yanquis, los soldados yanquis, caen sobre territorio devastado, bien pertrechados, con cómics, con chicles, con chocolates, con cosas que los pobres tipos, las pobres mujeres que estaban ahí, miraban como fantasías vivientes, ¿no? Eh, Insisto, territorios devastados, cargados con años y años de hambruna, de guerra, de matanza, ¿no? Y entonces cae la cultura yankee como una cultura refrescante, joven, entretenida, optimista, confiada, y prende fuego inmediatamente, ¿sí? Entonces ese es uno de los procesos que se da. La industria, el cine entonces toma este lugar, pero también toda la industria cultural se potencia, se empieza a difundir masivamente, ¿no? No solo el cine, sino también eh, cobran una nueva dimensión. Lo que ya existía, por ejemplo, en Francia con la cultura popular de los burdeles, del cabaret, del teatro, todo lo que por ahí hasta entonces no entraba en el sistema de lo oficial o de las artes, va a cobrar otra relevancia, ¿no? Y es el momento en el que también se pone de moda un estilo que se va a llamar el kitsch, que tiene que ver, el kitsch en sí tiene que ver con, es como un término despectivo para hablar de mal gusto, que es el consumo de bienes de consumo popular, de bienes industriales de consumo popular, ¿sí? Este, bueno, acá está un ejemplo de lo que sería, de algo que sería kitsch, ¿no? Bueno, pero ¿de qué habla esto del kitsch? De lo que habla es de una multiplicación y masificación de las producciones de bienes culturales, ¿sí? De bienes estéticos, de bienes artísticos o de entretenimiento, pero son todos estéticos, ¿sí? El kitsch después cobra distintas, digamos, tiene como su teorización y su boom en los años 40, pero son formas que se difunden a lo largo del mundo, y que, por ejemplo, en América Latina cobra formas bastante específicas, ¿no? Esto sería kitsch. Acá tenemos un poco de la cultura popular que veíamos, que encontramos en más parisina, que también va a tener su reflejo. Uy, están los perros intensos. Bueno, la cultura del cómic, les hablaba de los cómics, el cómic va a ser muy importante. Ahí Humberto Eco habla mucho en sus ensayos sobre cultura de masas de la importancia del cómic, y es más, relata en una novela, no me acuerdo cuál es, no sé si no es Baudolino, no es Baudolino, habla mucho de la relevancia de cómo afecta a Europa justamente la presencia del cómic, ¿no? Eh, Fíjense, sutil la presencia del cómic, ¿no? Porque de lo que estamos hablando ahora es de cómo los bienes culturales pasan a formar parte de una segunda instancia de la Gran Guerra, que va a ser llamada la Guerra Fría. La Guerra Fría, ahí ya vamos a entrar a eso, ¿sí? Está acá tenemos al Capitán América contra los nazis, ¿no? Como el relato de la guerra entra a la cultura popular, Estados Unidos se hace carne de esa participación. Tengan en cuenta esto, decía que Estados Unidos entra fresco porque la guerra no toca territorio estadounidense, prácticamente, salvo un puerto, Pearl Harbor, y nada más, ¿no? Todo lo demás sucede en territorio europeo o asiático, o africano. Eh, bueno, hablando de cultura de masas, esta imagen está para reflejar cómo la lógica de los grandes procesos de masificación de los bienes culturales llega hasta nuestros días, evoluciona entre comillas, se desarrolla hacia una lógica que, por ejemplo, Eric Hobsbawm, uno de los autores de historia y de historia cultural más importantes del mundo, habla de la era de los festivales, ¿no? Como la lógica cultural contemporánea es la lógica de los festivales, que es una lógica de consumo masivo,
de cultura popular, ¿no? Que va mucho más allá o muy por fuera de lo que era la idea moderna del consumo del arte o de la idea romántica de la contemplación y del goce estético, ¿no? Se trata más bien de una experiencia de consumo masivo, ¿no? Tenemos, por supuesto, lo que pasó con todo el fenómeno beatnik, cómo esto recala sobre las distintas sociedades, que en Argentina termina dando con un fenómeno tan particular como es el rock nacional, pero que parte de los Beatles, ¿no? Bien, nada más ejemplos de cómo lo que es el boom, digamos, de la industria, de lo que estamos hablando en resumen es de la industria cultural, ¿no? Que tiene boom aquí, después de la Segunda Guerra Mundial. Estos ejemplos que yo traigo son como disparadores de grandes procesos que trascienden y que nos afectan, ¿no? Dirán, ¿por qué Britney Spears? Porque Britney Spears significa un antes y un después en un modo de hacer la industria musical del pop, por ejemplo, ¿no? Es como un anticipo de el modo yankee de los 2000 de hacer música, es un anticipo de la inteligencia artificial, ¿no? Es componer con algoritmos, con estudios estadísticos de las diferentes formas de hacer. En cambio acá tenemos otra forma, ¿no? Un boom cultural popular que irrumpe y que se difunde de manera inesperada. Ya hablé de la lógica de los festivales, ¿no? Y bueno, hablando de algoritmos y de lógicas de una industria cultural, tenemos actualmente el fenómeno del K-pop que seguramente habrá quien le gusta y lo loco es que todos saben que en realidad el K-pop es un producto planificado como método de colonización cultural por parte de Corea del Sur, ¿no? Es muy loco porque aparte estéticamente no propone algo novedoso ni vanguardista ni nada, simplemente es llevar al extremo los estudios algorítmicos acerca de las formas de producir eh, que ya venía desarrollando Estados Unidos, ¿no? Con sus modelos de entrenamiento, de composición, de performance, de show, etcétera, ¿no? Y occidentalizando la estética de las personas. Y esto tiene una llegada tan fuerte a nivel cultural que termina hasta impactando en la industria de la estética personal, ¿no? De las cirugías estéticas, etc. Bueno, otros fenómenos acá, Barbie. Bien, en fin. Volviendo entonces a lo que pasaba con la Guerra Fría, que la Guerra Fría es esta instancia en la que ahora ya ha caído los regímenes fascistas, eh, el nazismo, el fascismo italiano, el imperialismo japonés, lo que va a quedar en el mundo entonces es una disputa entre dos grandes relatos, dos grandes modelos, todavía muy propios de la modernidad de mundo, ¿sí? ¿Qué es propio de la modernidad? Que son grandes relatos generales, como generalizantes del mundo, ¿no? Que por un lado tenemos el modelo del comunismo socialista y el modelo del capitalismo, ¿no? Liberal. ¿Qué se va a dar en este contexto de Guerra Fría? Una disputa en el campo simbólico, ¿sí? Se llama Guerra Fría porque es una guerra que no tiene despliegue bélico o prácticamente no tiene despliegue bélico, salvo en algunos puntos estratégicos y solapadamente, pero que sí que se da en el campo simbólico y sobre todo en el campo de las conquistas culturales, de la conquista de las representaciones culturales, ¿no? En el campo de las artes visuales, por ejemplo, hay una gran disputa eh, para ver dónde está la capital del mundo, ¿no? Bueno, la capital cultural de las artes, de la filosofía y sobre todo de las artes y de la literatura, se había ubicado en los últimos
siglos en Francia, ¿no? Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, que Francia es ocupada por los nazis y por supuesto queda también muy golpeada, se muda a Nueva York. Y no es casualidad, Nueva York establece programas y estrategias puntuales para que sea así, para que suceda así. De hecho, hay profundos planes de migración de artistas a Estados Unidos para que se instalen ahí. Y además producen toda una retórica de la libertad. Es aquí cuando se empieza a tomar el criterio de libertad como eslogan, digamos, de la cultura, del modo de vida norteamericano y de la cultura capitalista y liberal, ¿no? Liberal en términos económicos. Entonces hacen toda una retórica estimulando formas del arte y de la producción cultural que hablen de la libertad y del progreso económico. El arte pop, por ejemplo, que tenemos acá Andy Warhol, acá también, en realidad el arte pop es una derivación de un estilo que se desarrolla primero en Gran Bretaña con un fuerte sentido crítico, social crítico, crítico del capitalismo y del consumismo sobre todo, y que curiosamente en Estados Unidos cobra un tinte opuesto, ¿no? Como celebrando la vida, ¿no? Es casi hago pop para divertir. Y por el otro lado, el régimen comunista, eh, que en este momento hay que decir que es estalinista, que el estalinismo tiene un tinte muy particular dentro de la Unión Soviética. Eh, Muchas veces se comete el error de hacer como una analogía directa entre Unión Soviética y estalinismo, y no, es un periodo específico y una forma específica de llevar adelante la política de la Unión Soviética, la del estalinismo, porque es la que recae sobre un totalitarismo que hasta, bueno, hasta sabemos que comete sus genocidios, ¿no? Internamente. En este contexto de la Guerra Fría es Stalin la figura que domina, y entonces ese estilo totalitario se ve reflejado en las producciones culturales y hacen un movimiento en el que limitan o condicionan para que las producciones artísticas y visuales tengan una estética propia que tiene, a diferencia de la retórica de la libertad y del progreso económico y del consumo, una retórica del pueblo, de la hermandad popular, de lo colectivo, ¿no? Este confrontamiento se puede ver, bueno, se puede ver siempre, ¿no? En todas las producciones culturales, sobre todo norteamericanas, que nacen en ese momento, pero también cuando vienen como coletazos donde hay crisis del capitalismo y necesitan recuperar un enemigo, aparecen de vuelta, ¿no? Y, por ejemplo, esto es un fotograma de la última temporada de Stranger Things, que es enormemente o muy fuertemente macartista, se dice, que fue como uno de los promotores de la guerra contra el comunismo, un senador, John creo que es McCarthy, que generó listas negras incluso dentro de la industria del cine, haciendo que muchos artistas sean acusados de traidores, que tengan que exiliarse o que nunca más sean llamados, incluso artistas muy conocidos como incluso Charles Chaplin, ¿no? Entonces se dice macartismo a este fanatismo anticomunista, ¿no? Podríamos decir que nosotros actualmente vivimos no podríamos decir claramente, vivimos en un periodo de Argentina macartista, ¿no? Donde se habla de comunismo para demonizar y se utiliza livianamente para mencionar incluso expresiones que están lejísimos de ser comunista, que no tienen nada de comunista, solo que no son pro liberalismo capitalista, ¿no? Entonces se utiliza la idea de comunismo como enemigo, como monstruo, que Stranger Things lo utiliza de manera literal, explícita en su estética, ¿no? Que es una estética retro que recupera la imagen que sobre todo explota en la década del 70-80, el boom de, la, de la Guerra Fría, ¿no? Y finalmente, así llegamos
a los 90, fines de los 80, principios de los 90, que es el momento en el que se cae este gran relato de la modernidad, ¿no? Estos dos grandes relatos de la modernidad se caen, se vienen abajo. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética se quiebra, ¿sí? La Unión Soviética deja de existir como tal. Deja de existir el sistema socialista o comunista en gran parte de Europa. Directamente se retiran, volviendo a una conformación de los países que originalmente dan lugar a, o prácticamente esa misma conformación, con algunas modificaciones, a lo que luego va a ser la Unión Soviética. Vuelven a ser países, vuelven a abrazar la economía internacional capitalista. Las únicas son solo excepciones que no van a hacer eso: Corea del Norte, Vietnam, China, Cuba. Y esto significa entonces lo que muchos autores denominan como el final de la modernidad o el surgimiento de la posmodernidad. Es un momento histórico sumamente relevante, ¿sí? Lo que vemos acá es la caída del muro de Berlín, que era un muro que dividía Berlín en dos partes, literalmente, ¿sí? Un proyecto totalmente demente que implicaba, pero que fue consecuencia de la repartición después de la ocupación de Berlín, cuando derrocan al nazismo, por parte de los países ocupantes, y se dividen, y como después se desarrolla y crece el confrontamiento entre capitalismo y comunismo, las tensiones son tales que tiene que dividirse esta ciudad en dos partes, una quedando del lado soviético y la otra formando parte del frente capitalista, ¿no? Acá vemos todas fotografías de el momento de la caída del muro, ¿sí? O de esos días. Bien, y a partir de ahí, lo que vamos a tener, por supuesto, el final de esta batalla cultural. Pasamos a un nuevo periodo de una hegemonía total que ya se venía dando. O sea, el muro de Berlín cae porque ya venía en gran crisis la Unión Soviética, pero bueno, hacia adentro de la Unión Soviética seguía teniendo su hegemonía. Ahora se cae esto, y entonces, salvo en los países que mencioné y en algunos sectores aislados porque ni siquiera llegan al capitalismo, como regiones del África, que están aisladas de todo sistema y de todo desarrollo económico, pareciera que lo que se da es la globalización de un sistema, ¿no? Y la globalización lo que trae aparejados es la posibilidad de narrar o de construir las narrativas y las estéticas a nivel global, ¿no? Siempre se supuso que estos procesos iban a ser democratizantes, pero en realidad siempre pasó que terminan siendo hegemonizantes, por otro lado, ¿no? Que terminan generando distribuciones de poder hegemonizantes. Entonces, este proceso dio lugar a, por un lado, una nueva perspectiva ideológica y filosófica que a veces se denomina como el final de las utopías o el fin de la historia. Es decir, ya no hay grandes relatos históricos. Ahora quedamos librados al día a día, al carpe diem, ¿no? Es un momento de gran desarrollo de las filosofías New Age y de un gran desinterés por los relatos utópicos, ¿no? La caída de las utopías. Eh, la gran utopía pareciera ser que es el capitalismo, ¿no? Es la acumulación del capital y el desarrollo económico. Y esto lo vemos reflejado en procesos históricos que se cristalizan, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Con cuáles son los imaginarios de las generaciones jóvenes, ¿no? Cuáles son las aspiraciones. ¿Son aspiraciones colectivas, utópicas, sociales, de igualdad, o son de acumulación, de riqueza, ¿no? Lo vemos en la cultura de masas, como refleja todo esto, ¿no? Y los medios, las formas de producción cultural también.
interesante analizar qué pasa, de qué se habla, por ejemplo, en las formas culturales mayormente producidas actualmente. Bueno, entonces este momento que va a ser, yo lo marco como el punto de partida hacia nuestra contemporaneidad, hacia nuestra actualidad, para ir cerrando, va a abrir una serie de procesos históricos y culturales sumamente relevantes, los cuales por lo menos voy a mencionar y a poner sobre el tapete como para tenerlos en cuenta, ¿sí? Y con esto termino. Por un lado, un proceso nuevo, un proceso novedoso, único, que es lo que se va a llamar la espectacularización de la vida, que es algo nunca visto hasta entonces en la historia, que es el aquí y ahora de lo que está pasando mediante tecnologías de la imagen y de la comunicación. El aquí y ahora de los más medias va a tener un hito en el año 2002 o 2003, no me acuerdo, que es en la guerra de Irak, la invasión de Estados Unidos de Irak. La misma televisión estadounidense transmite en vivo los bombardeos sobre la capital iraquí. O sea que estamos, yo lo viví esto, yo vi en vivo por la tele el momento en el que asesinaban a miles de civiles, ¿no? Y lo veía como un programa de tele. Lo mismo pasó con las Torres Gemelas un par de años antes, sí, creo que fue un par de años, no, sí, un par de años antes, esto fue 2003. Esto es algo increíblemente novedoso, inimaginable previamente, ¿sí? Llega a consecuencias posteriores que ya vamos a ver que terminamos naturalizando, ¿no? Que vamos a naturalizar después con la aparición del celular y de las cámaras en mano. Coincide muy prontamente a la caída del muro de Berlín, a los pocos años, con la difusión de Internet, ¿no? Que es la red global de ¿cómo se llama? De comunicación, ¿sí? ¿Cómo es? Estoy tratando de acordarme que es www, World, no me acuerdo. Bueno, pero es esta red de información simultánea en tiempo real que al principio no entendíamos mucho, sobre todo yo era muy chiquito, digamos, no entendía, pero me acuerdo de mis viejos, tratando de entender qué era, y que después directamente, por supuesto que va a ser una tecnología y una herramienta que va a afectar completamente nuestra vida, haciéndonos, convirtiéndonos en un nuevo tipo de humano, ¿sí? Un nuevo tipo de Homo sapiens. El Homo Internet, ¿no? Nuestra atención, nuestra forma de pensar, nuestra lógica de razonar, nuestras estructuras cerebrales, nuestras estructuras perceptivas van a ser afectadas dramáticamente por la aparición y la difusión de Internet. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque en un principio se pensaba y se decía mucho, se veía el surgimiento de Internet con un fuerte optimismo, se lo veía como, bueno, como una respuesta a la histórica manipulación de los medios de comunicación por grandes poderes concentrados, ¿no? Y entonces decía, bueno, Internet es la herramienta de la democratización y difusión del saber. Pero bueno, también nos fuimos desencantando con el tiempo y ya sabemos, ¿no? Acá un ejemplo donde puse una búsqueda que es presidente y tenemos un modelo, ¿sí? Un modelo que aparece mayoritariamente, ¿no? Así con todo, recuerden que lo hicimos con piel, si ponen millennial, si ponen joven, todo tiene un sesgo ideológico y por supuesto que después con las redes sociales, que ya lo vamos a ver, se potencia esto. Bueno, y decía, la espectacularización e inmediatez de la vida cobra todavía una dimensión más profunda con la aparición de los celulares y los dispositivos móviles
como prótesis escópica, ¿sí? Ya tenemos que pensar en los celulares como una prótesis escópica. Sabemos que casi todos sufrimos de una dependencia y de una adicción al celular y que por lo menos llevando una vida urbana contemporánea no nos podemos imaginar sin celular, ¿sí? Es prácticamente que nos falte una parte funcional del cuerpo para interactuar, para trabajar, para estudiar, lo que sea. Bueno, en ese sentido hay muchos estudios sobre las consecuencias de esta inmediatez, esta espectacularización. Traía este ejemplo porque hace referencia a, no sé si conocen esto, son fotos, autorretratos que se dan en el, ¿cómo se llama? El memorial, el monumento al holocausto, ¿sí? a los asesinados por el holocausto nazi. Este, y hay innumerable cantidad de selfies que se dan en ese contexto, que son terriblemente banales y que hacen que pierda sentido ese estar ahí, ¿no? Entonces como que el estar ahí es, se pone en cuestión el estar ahí, ¿es realmente estar ahí o es estar en otro lado al mismo tiempo, ¿no? Lo cual nos va a vincular con el ítem de las redes sociales, ¿no? Bueno, también es un boom de tecnologías inéditas en términos de lo escópico. En términos de lo escópico ya sabemos que aparece el cine 3D, las nuevas dimensiones de lo visual. Ya hablamos del James Webb, que es una herramienta, un telescopio que nos permite tomar imágenes de la galaxia, del universo, jamás antes ni siquiera imaginadas, que superan todo lo imaginado por la ciencia ficción. Así como en lo microscópico, ¿sí? Esta era una imagen no me acuerdo, creo que es una imagen, la última imagen que se captó de una célula, no me acuerdo, pero es algo así como que nunca pudimos imaginar la posibilidad de esto, ¿no? Este, bueno, las tecnologías inéditas, cómo se expande con un vértigo y con una velocidad y con una profundidad nuestro alcance escópico que nunca hubiésemos imaginado previamente, ¿sí? Y ahora sí, el ítem de las redes sociales como una dimensión avatar de la realidad, ¿no? Una capa de realidad virtual sobre la realidad que vivimos, ¿no? Sobre la realidad existencial, ¿no? Y todos los problemas que esto conlleva, que lo vamos a profundizar ahora, pero que sabemos que parte de esta dimensión escópica de la visualidad y la construcción, como va a decir un autor, que si nos da el tiempo vamos a ver más adelante, que eh, ay, se me fue el nombre. Bueno, el texto se llama La obligación o la necesidad del diseño de sí, ¿no? Tenemos que diseñarnos un avatar para formar parte del ágora social, ¿no? Y bueno, ya nada, digo, no voy a profundizar porque ya conocen todos los vericuetos de la falsedad, la construcción, ¿no? Las ambigüedades, ¿no? Este ejemplo de los recortes de lo que se muestra y lo que realmente hay, ¿no? Bien, y finalmente, casi finalmente, todo lo que implica la dimensión de la realidad aumentada, de lo cual ya hablamos un poco, como les mostraba la, la- la- la imagen, lo que veíamos en las primeras instancias de la cátedra, la imagen, este, la imagen simulacro, la imagen realista de la que habla Gubern, llegando a dimensiones que nos permite desenvolvernos en el espacio. ¿Sí? Acá les pongo un ejemplo de esta serie, El problema de los tres cuerpos, que este, pone como eh, en el tejido de la trama la problemática de una tecnología que tiene muchísimos años, que lleva muchísimos años avanzada, pero que se da a través de una realidad virtual, ¿no? Como otra dimensión que se desarrolla
etapa contemporánea y que va a tener implicancias tecnológicas, industriales, pero también artísticas. ¿Sí? Ya las está teniendo, artísticas barra culturales. ¿Sí? Bueno, en el campo de las artes, todo esto se ve reflejado, profundamente reflejado en una corriente eh, muy puntual y muy característica del arte que se va a llamar, va a ser nombrada arte contemporáneo. Pero que por otro lado es muy problemático porque esa definición es una definición muy ambigua y también está en disputa, ¿no? Está en disputa pretende ser democratizante y trascender ciertos límites ideológicos y sesgos ideológicos históricos del arte, pero está ahí en discusión, ¿no? El arte contemporáneo. Si bien, por supuesto, algunos autores consideran que ya es un momento de logro y de haber alcanzado. Los primeros autores del arte contemporáneo teóricos eran, así como con Internet, excesivamente optimistas, ¿no? Diciendo que era el momento de la democratización, que todos íbamos a ser libres de hacer lo que queramos y todos íbamos a ser artistas. Bueno. Y finalmente el último problema y más reciente que se pone de relieve, que es la cuestión con la inteligencia artificial como generadora de bienes culturales y particularmente de imágenes, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias de la generación de imágenes con inteligencia artificial? Todavía no lo sabemos, estamos viviéndolo día a día, ¿no? Esta es una foto de un fotógrafo que se llama Boris Eldagsen, que ganó un premio y después de haber ganado el premio contó que en realidad la foto no la sacó él, sino que fue una inteligencia artificial y que hizo eso para poner de relieve justamente la complejidad que tenía esta aparición, ¿no? El tema de la realidad de la inteligencia artificial está planteado en la ciencia ficción desde hace mucho como un problema muy profundo. Generalmente se lo ve de manera bastante apocalíptica. Bueno, no sé si vieron Dune, si leyeron Dune. En Dune se plantea un periodo donde la humanidad ya pasó por esto y tuvo que hacer una gran yihad, ¿no? Una guerra santa, donde tuvo que establecer tabúes en contra de, por ejemplo, ciertas tecnologías para poder vivir, básicamente. Así que bueno, es un problema que vamos a ver qué pasa, ¿no? Por ahora nos vamos encontrando con este tipo de expresiones, ¿no? No tenemos idea cuál va a ser su alcance. Así que bueno, hasta aquí el recorrido histórico, entonces arrancamos desde las imágenes rupestres, con las cavernas, con el hombre, el humano prehistórico, y terminamos en algo tan actual que todavía no sabemos en qué anda, que es la inteligencia artificial. Bueno, espero que les haya resultado interesante, que les sea provechoso, y la seguimos en clase presencial. Un abrazo.